primero de la ESO estudiando los climas del mundo. Ayer veíamos solamente la manera en la que se distribuía tanto la temperatura como las precipitaciones. Y dijimos, de la combinación de esos dos elementos, de la temperatura, si hace más o menos frío en cada lugar del planeta, y de las precipitaciones, si llueve más o menos en cada lugar del planeta, van a salir los climas del mundo. ¿De acuerdo? Solamente hemos visto hasta ahora que había tres grandes franjas climáticas, pero luego dentro de cada una de ellas vamos a ver que hay diferentes climas, determinados fundamentalmente por las precipitaciones, si son abundantes o no, por la temperatura, si es alta o baja, y también por la estacionalidad. Quédense con esta palabra. La estacionalidad significa si cambia mucho entre una estación y otra, ya sea las precipitaciones o ya sea la temperatura. Por ejemplo, si las diferencias entre el invierno y el verano son muy grandes o por lo contrario apenas oscilan las temperaturas, ¿vale? Vamos a irlo viendo con detenimiento y lo primero, esta imagen que nos vuelve a recordar que el mundo está dividido en tres grandes zonas climáticas, una zona cálida en el centro que se sitúa entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio porque el Sol da en ella con mayor perpendicularidad durante todo el año. Luego quedan dos espacios templados que quedan entre el trópico de Cáncer al norte y el círculo polar ártico y en el caso del sur entre el trópico de Capricornio y el círculo polar antártico. En esa zona templada las temperaturas medias están entre los 0 y los 20 grados, mientras que en la cálida siempre superan las medias los 20 grados. Y finalmente, dos zonas frías, tanto al norte como al sur, que corresponden aproximadamente con los círculos polares y son las zonas en las cuales las temperaturas están por debajo de los 20 grados. ¿De acuerdo? Esas son las franjas climáticas, ¿vale? Y hoy lo que vamos a ver son los climas que hay dentro de cada una de esas zonas. Este es un tema muy importante, tiene una cierta complejidad en cuanto a conceptos, en cuanto a recordar sobre todo en qué consiste cada uno de los climas, qué características tiene, pero es muy útil porque por ejemplo nos va a servir cuando nos vayamos de viaje, saber qué clima es el que tiene en un determinado sitio ya nos va a dar unos parámetros o una lógica climática en torno a si en determinada época del año vamos a encontrar frío o vamos a encontrar calor. Cuando, si a los que les gusta la naturaleza, obviamente los climas van a influir en el tipo de especies, vegetales, animales que se dan. Así que les pido que tengan mucha concentración, que si hace falta repitan este vídeo o vuelvan a leer los contenidos que están en el PDF, ¿de acuerdo? En la página, a partir de la página 4, 5 y 6, en esas tres páginas y que obviamente también realicen el esquema y hagan las actividades. Vamos con los climas cálidos, ¿de acuerdo? Climas cálidos, recuerden, toda la franja central del planeta, pero esta es una cosa que también tienen que tener en cuenta, ¿vale? Que los climas cálidos ocupan toda esa franja, es todas las zonas que aparecen tanto en rojo, en naranja, en amarillo, pero que como vimos también ayer, hay una enorme diferencia entre esto y esto. Lo que les une es que los dos son cálidos, la selva es cálida, el Amazonas hace mucho calor, el desierto también es cálido. ¿Qué es lo que pasa? Que cambia fundamentalmente entre uno y otro las precipitaciones. Por eso es importante entender que dentro de la franja cálida hay tres grandes climas. Así vamos a distinguir hasta 8. En la zona templada también hay tres grandes climas. Y finalmente en las zonas frías vamos a distinguir dos climas, ¿vale? Así hasta 8 climas. Dentro de cada franja hay diferentes climas. En la cálida todo eso es cálido, pero no es lo mismo el calor que hay en el Amazonas, que es un calor húmedo, que el calor que hay, por ejemplo, en el Sáhara, que es un calor seco y sin lluvia. Por eso distinguimos dentro de cada franja, ténganlo en cuenta, los diferentes climas. Climas cálidos, tres vamos a estudiar, que son los tres grandes. Obviamente luego siempre hay microclimas y cuando veamos y nos centremos, por ejemplo, en el caso de Canarias, nos daremos cuenta de que efectivamente existen microclimas, por ejemplo, incluso dentro de una misma isla. ¿Vale? Pero esto estamos viendo en grandes rasgos cuáles son los 8 grandes climas del planeta. El primero que vamos a ver es el clima ecuatorial. Como su nombre indica, corresponde a las zonas más cercanas al Ecuador, es decir, al pleno centro de la Tierra. No sé si se ve bien el mapa, pero son esas zonas que están coloreadas por ahí como de un color marrón, ¿vale? Son no muchas zonas en el mundo, porque es lo más, ya digo, cercano al Ecuador. ¿Qué caracteriza al clima ecuatorial? Es muy cálido, muy cálido, es el más cálido de todos los climas, porque en el Ecuador siempre la perpendicularidad de los rayos solares es casi total, ¿de acuerdo? Apenas hay oscilación térmica, obviamente la Tierra va oscilando, ¿de acuerdo? De manera que en una época del año es verano en el hemisferio norte, en otra época del año es verano en el hemisferio sur y luego primavera y otoño respectivamente. ¿Qué pasa en el Ecuador? Que siempre está en el medio, por lo tanto ni hay veranos ni hay inviernos.
Ya lo veremos cuando demos los climogramas, que son unas gráficas que representan el clima de un lugar, cómo en los climogramas se representan las temperaturas como apenas varían, porque siempre tiene la misma incidencia de los rayos solares. Por lo tanto, apenas hay oscilación térmica. Oscilación térmica es cambio de temperatura. Apenas lo hay. El verano y el invierno se parecen muchísimo. Es el más lluvioso de todos los climas cálidos que vamos a estudiar y de todos los climas del mundo, ¿de acuerdo? Y las precipitaciones se dan durante todo el año. Durante todo el año hay lluvias, ¿vale? ¿A qué se corresponde? Si miramos el mapa nos daremos cuenta qué zonas del mundo tienen un clima ecuatorial. Fundamentalmente las zonas selváticas. Por ejemplo, toda la cuenca del río Amazonas, ¿vale? Ahí lo ven, la cuenca del río Amazonas tiene un clima ecuatorial. Por eso se da el Amazonas, por eso es el río más grande y el más caudaloso del planeta. Aparte de que porque tiene en su zona de nacimiento la cordillera de los Andes, que también lo nutren, ¿vale? Pero va a explicar eso. O, por ejemplo, en la cuenca del río Congo, en el centro de África, es otra de las grandes cuencas fluviales de uno de los grandes ríos del planeta, y también se explica el hecho de que esa zona sea de clima ecuatorial, o también la zona de los grandes lagos en el centro de África. Y finalmente, la zona del sudeste asiático, ¿vale? Países como Malasia, por ejemplo, el sudeste asiático también tiene ese tipo de clima. Un clima muy cálido, con mucha lluvia y en donde siempre, todo el año llueve y además apenas hay oscilación térmica. El otro clima se parece, pero no es del todo igual. Es el clima tropical. En este ya nos vamos no en el centro de la Tierra, sino en la franja más cercana a los trópicos, ¿de acuerdo? Entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. ¿Qué diferencia al clima tropical del ecuatorial? Fundamentalmente las precipitaciones. En el caso del clima tropical, que es este que estamos viendo aquí, se distingue entre una temporada o una estación lluviosa y una temporada del año en la que hay menos lluvia. Muchos de ustedes que hayan conocido, por ejemplo, países como Cuba, que hay países como buena parte de Venezuela, de Colombia, estamos hablando de esas zonas de climas tropicales. Es decir, hay una época del año en la que llueve, generalmente, por ejemplo, en el hemisferio norte, en el Caribe, por ejemplo, suele ser en los meses de verano, ¿no? En los meses aproximadamente desde mayo hasta septiembre, octubre, mientras que hay otro periodo, aproximadamente desde noviembre y hasta marzo, en la que llueve menos, ¿vale? Se marcan dos estaciones, por lo tanto, no tanto por las temperaturas, aunque también hay una cierta oscilación térmica, mayor que en los climas ecuatoriales. Se nota un poco más el verano y el invierno, aunque no mucho. Pero lo que cambia más es en que las precipitaciones se concentran en una parte del año. Hay una estación lluviosa y una estación seca. Acuérdense, clima tropical, todas esas zonas, es más amplio, se da desde la zona de Centroamérica, la zona del Caribe, la zona norte de Sudamérica, por ejemplo, parte de Colombia, parte de Venezuela, las zonas costeras, algunas zonas costeras de Perú y de Ecuador, buena parte del Brasil y el norte de Argentina, buena parte de África también tiene ese clima, y también lo tiene Asia en la zona de la India y algunas partes del sudeste asiático, ¿vale? Todo eso son zonas tropicales. Se parece al ecuatorial, hace calor en ambos, pero insisto, en las zonas tropicales hay una estación seca y una estación lluviosa. Aquí vemos Viñales en la isla de Cuba, al norte de Cuba, un paisaje típico, verde, pero no necesariamente de selva cerrada, como veíamos en el caso de esta imagen del África del Congo, de la zona del río Congo. ¿De acuerdo? No es un bosque cerrado, sino que son zonas muy verdes, pero en ocasiones, gracias a que hay épocas del año que no llueve tanto, más abiertas, en donde se puede practicar la agricultura. Bien, vamos al último de los climas cálidos, ¿vale? Climas cálidos tenemos tres: el ecuatorial, el tropical y el otro, el desértico. Está claro, hace calor, pero apenas llueve. Esa es la gran diferencia del clima desértico con los otros dos. Todos son cálidos, pero en el caso del desértico apenas llueve. Es muy cálido. La oscilación térmica se suele dar incluso más entre la noche y el día, sobre todo en el interior del desierto. Es decir, los cambios de temperatura más que entre las estaciones se da entre el día y la noche. Entre el día y la noche sí se nota la diferencia de temperatura y apenas llueve, lo cual hace que haya una enorme estación seca. Llueve en determinados momentos del año, pero el resto del tiempo suele estar seco.
El gran desierto del mundo es el desierto del Sáhara y sus alrededores. También es desértica la mayor parte de la península arábiga. Es desértica buena parte de la isla de Australia o del continente australiano. Y también tenemos algunas manchas de desierto en América, tanto en América del Norte, por ejemplo, la zona en donde se encuentra California, Nevada, cuando hemos visto, por ejemplo, algunas imágenes de Las Vegas, de la ciudad de Las Vegas, está en medio de un desierto, ¿vale? El desierto de Nevada, o también algunos puntos como puede ser en Bolivia, en Perú, en algunas zonas de Argentina. También hay zonas desérticas, ¿de acuerdo? Y pasamos ya a los climas templados. Climas templados, recuerden que son aquellas zonas en las que se dan temperaturas entre los 0 y los 20 grados y por lo tanto son amplios espacios también como los climas cálidos, pero en este caso que quedan entre los círculos polares, y los trópicos, esa franja de aquí y también esa franja que se vuelve a replicar en el hemisferio sur, ¿de acuerdo? Esos son los climas templados, pero una vez más, en los climas templados encontramos desde esto, que es Andalucía, y por lo tanto es un clima bastante suave, a pesar de ser templado, ¿vale? Con unos veranos muy cálidos, y esto que es la Siberia rusa, que también se supone que tiene un clima templado. Para nosotros es muchísimo frío, pero si lo comparamos con el polo, pues es templado, ¿vale? Tiene a lo mejor unas temperaturas medias en torno a 1 grado, 2 grados de temperatura, y se considera templado porque hasta los 0 grados se considera templado, ¿vale? Este es un paisaje de tundra, es un tipo de paisaje que se da, ya digo, sobre todo en las zonas frías, tanto del norte de América como del norte de Europa y de Asia, ¿vale? En Siberia, por ejemplo, mientras que esto es un pueblo andaluz con el típico olivar y el típico cultivo mediterráneo, ¿vale? Porque también hay 3 tipos de climas templados. El primero que vamos a ver es el Mediterráneo. El Mediterráneo es un mar, pero además tiene asociado un clima que es el característico de ese mar, pero se da en otros lugares, es decir, en todos los lugares del mundo, no hace falta que sea al lado del mar Mediterráneo. Hablamos del clima mediterráneo porque es un prototipo climático, ¿vale? Que se da fundamentalmente en el Mediterráneo, pero también en otros lugares. ¿En qué consiste ese clima? Los inviernos son suaves. Cuando decimos inviernos suaves es que ahí a lo mejor para Canarias a lo mejor nos puede parecer un poquito frío, pero de día a lo mejor una temperatura de 10 grados, 12 grados, hasta 15 grados, ¿vale? Eso es un invierno, suave en comparación con otros lugares. Eso sí, los veranos suelen ser calurosos. ¿Qué tipo o qué lugares tienen este clima? Bueno, y también con respecto a las lluvias, son muy escasas. Las lluvias son escasas en el clima mediterráneo y se suelen concentrar en determinadas épocas del año como el otoño o la primavera. Apenas llueve en verano, solamente cuando se dan episodios de gota fría, y en general son cortas las lluvias, pero torrenciales. Cuando llueve, llueve fuerte, pero lo hacen muy pocas veces al año. ¿Qué zonas del mundo tienen este clima? Pues todo el alrededor del Mediterráneo, ¿de acuerdo? Desde el norte de África, el norte de Marruecos, el norte de Argelia, el norte de Túnez, tienen clima mediterráneo, el sur de Europa también, la mayor parte de la península ibérica, exceptuando la cornisa cantábrica, ¿de acuerdo? Exceptuando Galicia, Asturias, País Vasco, Navarra y los Pirineos. De resto, se puede considerar un clima mediterráneo en mayor o menor medida. Italia, por supuesto, el sur de Francia, Grecia, buena parte de los Balcanes, ¿vale? Toda esa zona, Turquía, la mayor parte de Turquía, y luego también hay algunos espacios perdón, de clima mediterráneo, tanto en América del Norte, sobre todo en la costa pacífica de América del Norte, como en la costa también pacífica de Chile, ¿vale? De América del sur de América. Y finalmente también hay algunos espacios del sur de Australia que tienen esas características: inviernos suaves, veranos calurosos, pocas precipitaciones y que se concentran en determinadas épocas del año. El típico paisaje mediterráneo es un paisaje de hoja no caduca, es decir, no suelen los árboles caducar su hoja, no hace tanto frío como para que tenga que pelarse los árboles, ¿de acuerdo? Y son un tipo de vegetación que se adapta muy bien al calor, al intenso calor y las escasas lluvias que se da en determinadas épocas del año. También es un clima moderado, también es un clima templado, el llamado clima oceánico o atlántico. Son sinónimos ambos términos, ¿de acuerdo? Es un clima en el que las temperaturas tampoco son muy bajas, ¿de acuerdo? No suelen bajar de los 5 grados de temperatura aproximadamente las mínimas, pero lo que se diferencia fundamentalmente con el clima mediterráneo es que aquí sí llueve. Ni hace tanto calor, ¿de acuerdo? No hace tanto calor, sobre todo en el verano, los veranos no son calurosos y llueve mucho. Este es, por ejemplo, el típico clima del norte de España, de Galicia, de Asturias, de Cantabria, del País Vasco, ¿vale? ¿En qué se diferencia el clima, por ejemplo, gallego del clima de la Comunidad Valenciana?
que uno es mediterráneo, Comunidad Valenciana, el otro es atlántico. En Galicia no es que haga un frío, en comparación con otros lugares del mundo, no es que haga un frío horrible, no es que haga menos no sé cuántos grados, sino que los veranos no son muy calurosos. Los veranos, habitualmente la temperatura media tampoco suele subir de los 20 y pico grados, salvo algunos días concretos, pero por lo general se mantienen en esa línea y durante todo el año suele llover. Esa es la gran diferencia. La lluvia, por eso le llamamos oceánico o atlántico, porque además son las zonas más expuestas a los vientos que llegan del océano. Y por eso la lluvia es más intensa, porque el aire que viene desde el mar suele traer aparejada humedad. Es este tipo de paisajes cuando está, por ejemplo, cerca de la costa o cuando están humanizados, es decir, cuando los seres humanos lo han dedicado, por ejemplo, a el ganado vacuno, a las vacas, es muy habitual porque hay pasto suficiente, lo podemos ver en todas esas zonas que están marcadas en verde. Fundamentalmente es un clima muy propio del occidente europeo, ¿vale? Reino Unido, toda Inglaterra, Escocia. Este podría ser un paisaje que podría ser del norte de España, podría ser Asturias, como podría ser Escocia o podría ser Irlanda, ¿de acuerdo? Porque tienen un clima bastante similar y cuando se dan bosques, sí son bosques de hoja caducifolia, se llama, es decir, de hoja caduca, ¿de acuerdo? Que se pelan en el invierno y retoman la hoja durante el verano, sobre todo la primavera y también en el verano. Y el último clima continental es el más extremo dentro de los continentales, porque hemos dicho que el clima continental es una franja grande. En este caso, el Mediterráneo sería el más cálido de los climas templados, el que estaría en medio sería el oceánico y el más radical, podríamos llamarle, es el clima continental, dentro de los moderados. El clima continental se da fundamentalmente, como su nombre indica, dentro de los continentes, es decir, en el interior, en zonas que no están tan expuestas, por lo tanto, a los vientos húmedos que vienen desde el mar. Y por lo tanto, las lluvias suelen ser más escasas y se concentran en una determinada época del año. Es el clima propio del interior de Europa, por ejemplo, de la mayor parte del este de Europa y también del interior de Asia. Ven esa gran mancha verde que se extiende por buena parte de Asia y también de Europa, y lo mismo pasa tanto en los Estados Unidos como en Canadá, en el interior del continente o del subcontinente norteamericano. Este es el típico clima. Y pues hay diferentes paisajes, desde el paisaje de abetos, ¿vale?, que se conoce como taiga, hasta la tundra, que es todavía más al norte, donde este tipo de especies se da menos y directamente suele estar más pelado, porque también llueve menos o con menos intensidad, ¿de acuerdo? Temperaturas bajas, sobre todo en el invierno. En cambio, suele calentarse en el verano. Tiene mucho que ver con el hecho de estar lejos del mar, ¿eh? Recuerden que las temperaturas cerca del mar se amoldaban o se suavizaban. En cambio, el clima continental, como su nombre indica, es un clima por lo general del interior de los continentes. Y por lo tanto no tiene la acción moderadora, digamos estabilizante que tiene el mar. Los inviernos, por lo tanto, son muy crudos y los veranos suelen ser cálidos, ¿vale? Y hay una gran oscilación térmica, por lo tanto, mucha diferencia entre el verano y el invierno, y las lluvias se concentran solamente en una época del año. Y ya para terminar, vamos a ver los climas fríos, que aunque son menos amplios en su extensión por el planeta, tampoco podemos considerar que es lo mismo, ni es el mismo paisaje, ni son los mismos animales los que se dan, las mismas especies, lo que vemos aquí que lo que vemos aquí. Los dos son fríos, muy fríos ambos, ¿vale? Pero este es el típico clima del polo, de los polos, mientras que esto, que también es muy frío, es el clima de alta montaña. ¿Qué pasa? Que la alta montaña se puede dar en cualquier lugar del planeta, mientras que los polos están concentrados tanto en el extremo norte como en el extremo sur del planeta Tierra. En cambio, cuando en un sitio hay una elevación muy grande, por lo que ya hemos dicho, de que uno de los factores, uno de los elementos que influyen en la temperatura es la altitud, pues también se dan lugares, ya digo, muy fríos, pero porque son altos. Así que distinguimos un primer clima frío, que es el clima de alta montaña. Los inviernos ahí son muy fríos, los veranos no son tan fríos, pero sí son frescos, no hay excesivo calor, y las precipitaciones se dan y habitualmente son en forma de nieve. Aquí, por ejemplo, vemos el Everest. ¿En qué zonas del planeta se distribuye este clima de alta montaña? Pues en todas las grandes cordilleras del mundo. Vemos, por ejemplo, las montañas rocosas en Norteamérica, la cordillera de los Andes en Sudamérica. Vemos, por ejemplo, también las zonas más elevadas, tanto de Europa como pueden ser los Alpes, o todo lo que tiene que ver con el entorno del Himalaya y todas esas zonas altas en Asia Central.
¿De acuerdo? Así que primer clima frío, el de alta montaña, y el segundo y último, el clima polar. Como ustedes imaginarán, se ubica tanto en la Antártida, al sur, como en el círculo polar ártico en el norte. Groenlandia, parte del norte de Canadá, parte del norte de Alaska, parte del norte de Rusia, todas esas zonas comparten el clima polar. ¿Qué caracteriza el clima polar? Como se pueden imaginar, temperaturas muy bajas, las precipitaciones son muy escasas, apenas llueve ni siquiera en forma de nieve, otra cosa es que estén acumulados los casquetes polares, pero no suele nevar, y los veranos y los inviernos son muy diferentes entre sí, porque como ya hemos aprendido, tienen una época del año en la que siempre suele haber luz, aunque sea en la lejanía, aunque sea muy diagonal esa luz, y otra época del año, el invierno, en donde no se ve la luz. ¿De acuerdo? Porque el Sol está en la otra cara del planeta, digamos, deja a oscuras a uno de los dos polos, tanto en el verano austral como en el verano boreal. Perdón, sí, en el verano austral se queda en invierno, se queda a oscuras la otra parte del planeta. Como ustedes saben, lo habrán visto en documentales, solamente algunas especies animales son capaces de adaptarse a un clima de esas características, como puede ser, por ejemplo, el pingüino, el oso polar, y también los seres humanos que, vamos a darle un poquito para atrás, es la única especie prácticamente del mundo que es capaz de adaptarse a esto, como vemos a esta mujer de la zona del río Congo en África, y que vive ahí en mitad de la selva en el clima más cálido del mundo, o los hombres del desierto, los tuaregs, que son capaces de vivir en mitad de la sequedad del desierto, o este niño, un niño inuit, es decir, un niño esquimal, ellos les gusta más que se llaman a sí mismos los inuits, el pueblo inuit, que son capaces, y lo llevan haciendo desde hace miles de años, de adaptarse a la realidad de un clima tan extremo como es el polo. En definitiva, una lección también que nos da la humanidad, o nos ha dado la humanidad, de cómo debemos adaptarnos al planeta. Y en ocasiones no tanto el adaptar el planeta a nosotros, que es lo que estamos haciendo últimamente, destrozando más de la cuenta la única casa que tenemos. Lo dejamos aquí.